Buenas noches, amigos de 5 días. Esta noche aquí en Educando la Mirada tenemos a Gamal Michelén y a Bill Wolf para hablar nada menos que de cultura. Y escogimos hablar de cultura porque muchas veces cuando decimos fulano es culto, vamos a hablar de cultura, pensamos que o sabe mucho arte, o que sabe pintar, o que habla muy bien. Entonces hay cierta confusión, ¿verdad, Gamal? Con el término de cultura se confunde con arte. Todos tenemos nuestra cultura, ¿verdad, Gamal? ¿Verdad, Bill? Mira, no es incorrecto decir fulano es culto, pero yo prefiero decir cultivado. O sea, como una tierra puede ser fértil o puede no ser fértil. Tú dices, por ejemplo, agricultura. ¿Por qué? Es una cultura del agro. O sea, ¿qué es lo que es la cultura? La cultura es lo que se cultiva. Y en el caso de la cultura, como lo entendemos nosotros, es lo que un pueblo cultiva. ¿Qué cultiva un pueblo? Su música, sus productos, su manera de hablar. Por ejemplo, la forma antiesdrújula en que el argentino maltrata el castellano, cosa que yo lo veo gracioso, sí, porque a mí me encanta escucharlos hablar. Eso es su cultura. Como habla el cibaeño, no lo tomen a mal la gente del Cibao. No, déjame decir mi ejemplo, que yo soy sanjuanero. Como se habla en el sur, de que dicen alguno con él. Como decía el presidente Balaguer. Sí, mira, un hombre cultivado, sí, y tenía ese defecto, sí. Ellos no lo ven como defecto, fíjate, porque el cibaeño es muy oriondo de hablar como lo hace. Sí. O sea, está orgulloso y me lo han dicho, no, yo soy cibaeño y por eso hablo con la I. Y mira, es interesante, yo quería decir esto, a veces la gente se queja, los últimos gobiernos, la verdad, no han sido muy apoyadores de la cultura, en cierto sentido. No lo han sido, de los aspectos culturales, pero les digo algo, la cultura no la frena a nadie. O sea, la cultura fluye como sea. Sí, porque la cultura es como tú dices. Porque cultura es lo que un pueblo cultiva. Claro, ahora, hay políticas culturales, por ejemplo. Que ayudan. Sí, yo tomara la zona histórica. Por ejemplo, la zona colonial, que es bella la nuestra, y que ya la hemos asumido como patrimonio. Porque fíjate, el español viene aquí, depreda lo que el aborigen ha hecho, y hace sus edificios, y lo asumimos como nuestro patrimonio, el edificio de los españoles. Aquí viene Guillermo González con una arquitectura moderna prestada de Le Corbusier, de Walter Gropius, de Mies van der Rohe, y ya hoy es patrimoniable, porque de tanto mirarla es nuestra, claro, porque claro, el ojo se acostumbra a ver. No, y es parte de nuestra historia. Ahí cuántas cosas transcurrieron, por ejemplo, en el antiguo Hotel Jaragua, que no se debe haber que lo único que queda del Jaragua, qué pena, es la nostalgia de una canción. Luna sobre el Jaragua. Sí, y el hecho es que, fíjate, esa zona histórica, por ejemplo, yo la llenara de dulce criolla, comida criolla, bebida criolla, tabaco criollo, todo de calidad, porque nuestro ron es bueno. Claro. Entonces, eso es lo que hace New Orleans, eso es lo que hace mucha gente. Nosotros no estamos creando, por ejemplo, marcas de cualquier cosa, lo hacen los cubanos, lo hacen los mexicanos. Hay países que son más orgullosos de su cultura que nosotros. Y en tiempos de globalización, la cultura autóctona peligra. Mira, los puertorriqueños yo los admiro en cierto sentido. Cuando no se defiende. Mira, los boricuas haciendo un Estado Libre Asociado en la fórmula de Muñoz Marín, hay más restaurantes de comida criolla en Puerto Rico que aquí de comida dominicana. Bueno, la verdad es que hay poco, sí. Nos viene a la mente el conuco, valga la cuña, ¿verdad? Ella es amiga mía que ponga un anuncio aquí porque por intercambio. No. ¿Verdad, Bill? ¿Qué te Mira, parece a ti? yo te digo, la cultura no es más que la vivencia, las experiencias, el desarrollo de las sociedades de su origen, porque es un cúmulo de esto, y es las costumbres, realmente se reflejan las costumbres del pueblo. Para eso hay que conocer la historia. Este país tiene una ventaja y una desventaja. Este país tiene la ventaja de que asimila todo con facilidad, pero se debe a la desventaja
de no conocer, no mantener el conocimiento y el orgullo de su historia. En Europa eso es tradicional. La historia en la escuela es un tema, historia, geografía universal es fundamental. Pero son en los países que han tenido imperio, como España, Francia, Inglaterra, y se enorgullece de todo eso y viven de esa historia y lo mantienen las costumbres. Y las regiones tienen sus costumbres autóctonas. Además, nosotros realmente no tenemos eso. Para empezar eso y mantener esa cultura viva, o sea, que es la experiencia desde el origen del país hasta ahora, que se refleja en la ciudad colonial, que tiene construcciones de la época colonial, del siglo XVI, así como tiene también de la época republicana. Es decir, pero hay que conocerlo, y las generaciones que han surgido en los últimos tiempos en República Dominicana no tienen ese conocimiento, no lo enseñan en los colegios, no los llevan a tener ese conocimiento y ese orgullo que perpetúa una parte importantísima de la cultura, que es el origen. Si no tiene eso, es muy difícil mantenerlo. Influye, no sé si ustedes estarán de acuerdo, y se me ocurre que pueden influir estos, como tú dijiste, los países que dominaban imperios, cuando le quitaban territorio en las guerras, esto se perpetuaba por generaciones, este sentimiento de que lo que es mío es lo importante y debemos de cuidarlo, y como nosotros somos una isla y no hemos tenido grandes territorios, quizás esto influye, excepto cuando tuvimos la invasión haitiana. Fíjense que sí defendemos, no lo que deberíamos de defenderlo, pero defendemos un poco este concepto de que no somos Haití. Quizás por eso mismo. ¿Qué crees tú, Bill? ¿Qué crees tú, Kamal? Mira, y es importante una palabra que yo creo que de las cosas más fascinantes que ha hecho Dios en el ser humano es la memoria. O sea, cómo retenemos tantas cosas en la cabeza. Pero hay una memoria que es colectiva, la memoria es lo que te hace ser tú mismo, Inclusive, fíjate, cuando Julieta le dice a Romeo, que esto es muy bello, solo tu nombre es mi enemigo, porque había una enemistad de apellido, los Montescos, sí. Y él le dice, una rosa siempre va a ser una rosa, aunque no se llamase así, porque va a tener el mismo aroma. Sí. Si tú quieres, no me llames Romeo. O sea, eso es precioso, es la parte más bella de esa obra de Shakespeare. O sea, donde él dice, yo no soy mi nombre, yo soy mi esencia, yo soy lo que yo recuerdo de mí mismo. Un pueblo es lo que recuerda de sí mismo. Y el capítulo más asfixiante de 100 años de soledad es precisamente cuando Macondo pierde la memoria, porque tú no sabes cómo que van a salir de eso, sí, porque pierde la identidad. Sí, y tú dijiste algo interesante sobre Puerto Rico, que es igual para mí que Cuba, debido a esa historia. Ellos pasan con la guerra de independencia a ser territorio básicamente americano, porque los americanos intervienen en Cuba, y el cambio va de una costumbre hispana totalmente. No, de España a Estados Unidos. A Estados Unidos. Y Estados Unidos no puede de ninguna manera quitar esa historia de siglos hispana. Por eso Puerto Rico, su música, su folclore es muy hispano y lo mantiene la costumbre. Y lo mismo Cuba. Nosotros no tuvimos eso. Nosotros, en la historia del siglo XIX nuestra, fue de muchos cambios. Y no solamente fue Haití, sino los cambios después con la influencia americana, después la invasión americana, en fin, la intervención. Nosotros hemos tenido una historia única, tal vez, en el continente americano. Yo la considero única. Pero eso debería ser a defender más lo nuestro. Más lo nuestro. Y sería enriquecer nuestra historia y no pasar, por ejemplo, de España a Estados Unidos y mantener las costumbres hispanas, sino que nosotros tenemos muchos cambios que hace que este país, y yo analizando la historia dominicana, no he visto un paralelo en ningún otro lugar. Pero entonces es todo lo contrario a lo que yo digo. Y eso enriquece, eso debe de enriquecernos. Debería de enriquecernos, pero manteniendo, como decía Kamal, lo nuestro, lo claro, autóctono. Hay que identificar lo nuestro, señores, no obstante los cambios. El nombre de los negocios nuestros, de todo, los letreros en la calle, hay muchos anglicismos. Sí, que no debe de haberlo. Sí. No debe de haberlo. En Puerto Rico yo lo entiendo, pero aquí no debe haberlo. En Puerto Rico, por ejemplo, es sorprendente, cuando yo fui a vivir a Puerto Rico, con el Royal, me encontré con que no es bilingüe. Puerto Rico no es bilingüe. Porque la mayoría de puertorriqueños no te hablan inglés. Yo llegué al banco y a dar un curso una vez y tenía todo el material en inglés, porque de aquí se controlaba Puerto Rico, Haití, el Royal Bank of Canada, la sede. Y yo llego con mi material en inglés y yo pensaba, Puerto Rico, el jefe dijo, vete a Puerto Rico y lo da en inglés, no tiene que esperar a traducirlo como para hacerlo aquí o en Haití en francés. Yo no hay problema. Yo llego allí, tengo la clase de como 20 funcionarios del banco y digo, bueno, el curso está, yo puedo hacer explicación en español, pero está en inglés. Y dice, no, mister, aquí inglés no nos dé porque nosotros, yo como que no, nadie.
Yo tuve que de Aunque noche ha quedarme hasta cambiado, las 3 de la aunque ha mañana. cambiado, la población ya habla mucho más inglés, pero es orgullosa de su No, ya ha cambiado hasta España, Sí, porque pero- yo recuerdo España en los 80, que se decía hamburguesa, Sí, hasta, sí, sí, hasta sí. Shakespeare, Sí. pero es así. No, es verdad. No, ya cambia, pero en Puerto Rico, el interior de Puerto Rico, yo siempre dije Es que hispano. San Juan es Puerto Rico, pero Puerto Rico no es San Juan. Tú te vas al interior de la isla, mi hermano, y ahí no Que te mira, un hablan error ni el histórico. good morning. El San Juan era debió ser el nombre de la isla. Es la isla Y originalmente. Puerto Rico es la ciudad. Originalmente era así, pero Un error, se originalmente confundieron. de confundieron. Pero yo digo siempre eso, Puerto Rico, o sea, San Juan es Puerto Era la Rico, isla de pero San Puerto Juan Rico no es San y la Juan. ciudad de Puerto Rico. Puerto Rico es cosmopolita, pero San Juan no. Digo, la isla no. Entonces hay mucho costumbrismo hispano. Tú te vas a Ponce, te vas a Aguadilla, te vas a Comerío, te vas por el interior. Ponce es la ciudad que más me gusta de Puerto Rico. Ponce es preciosa. Te vas a los sitios y tú verás el costumbrismo que hay de hispano y lo mantienen porque esa es su identidad y lo mantiene ante una presencia Pero americana. fíjate, Bill, y vuelvo a lo que dije antes, ellos lo han mantenido justamente porque quieren defenderse de esa presencia hispánica, Claro. porque quieren ser ellos. Su identidad. Nosotros, a pesar de que tuvimos invasiones y fuimos franceses, fuimos españoles, fuimos Haití, no tenemos, como quizás ya muchos años de historia siendo libres, no tenemos tan latente querer ser lo que realmente somos. Es verdad. Vámonos a la pausa y volvemos. Ok. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, mejor que lo despiertas. Sí, sí. Algo que va a decir. ¡Jarocha! Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, pero yo quisiera, Gamal, Bill, ante esta exposición que hemos hecho, ¿verdad? Preguntarles a ustedes mismos si consideran que el dominicano, tú, Gamal, tú, Bill, yo, el dominicano en general, es nacionalista. Nosotros somos un país nacionalista que defendemos lo nuestro. ¿Para qué tú dijiste tú, Gamal, adelante? Porque, es que, perdón, señores, déjenme aclararles, yo soy muy dominicano, orgulloso de mi país, lo amo, es un país hermoso. No somos nacionalistas. Tengo que decir lo que yo pienso.
Si estoy equivocado, cada cual diga lo que piensa. Hay un personaje cómico que yo no sé si está en televisión, pues yo no veo esos programas hace tiempo. El Bobby, que era un personaje con Freddy Veragoy cuando estaba vivo y eso. El Bobby se fue en Yola a Puerto Rico. Lo devuelven de migración, o sea, que no entró. Y vino y hablaba como un boricua. Porque el dominicano, tú llevas un dominicano a México a los 2 meses mariachi ya. Es una cosa increíble la capacidad de adaptación del dominicano a recibir cualquier cosa. Señores, quizás eso es bueno, quizás es una manera de sobrevivir. Pero tú me dices nacionalista, no. Mira, en este país, en el Limón de Samaná, lo digo porque lo mencioné en una charla en estos días, nació un genio de la pintura, Théodore Chassériau. Nació porque su padre embarazó una mulata que era mitad haitiana y mitad francesa, de 14 años, y vino con Leclerc, el esposo de Paulina Bonaparte, enviado por Napoleón a luchar contra los haitianos, francés. Y ese niño nació en el Limón de Samaná, se fue de 3 años de aquí, fue discípulo de Ingres, entró a los 11 años a estudiar con Ingres, y Ingres dijo, señores, miren este niño bien, que es un genio, ese es el Napoleón de la pintura, así lo bautizó. Es un artista que tiene muchísimas obras en el Louvre de París. Wow. ¿Tú no crees que debería haber un monumento? Todos los países lo hacen, nosotros no valoramos lo que tenemos, aquí hay mucho. Yo me enteré que ese señor era dominicano hace como 15 años, y porque yo estudio mucho de eso. Inclusive en el Larousse decía, nació en las West Indies. Ya no, porque hicimos un trabajo para que se corriera. Aquí vino al país invitado por el grupo León Jiménez, el curador de Chassériau, y lo llevamos al Limón de Samaná, y se le salió una lágrima. Una lágrima, que una cosa, no te pongas a llorar como un loco, pero una lágrima, una cosa es sublime, no 200. Pero el apellido Y él entonces se era francés emocionó, también. Theodore Chassériau. Pero llevaba el apellido de la mamá. Su padre era francés. Ah, su padre era francés y era hijo de la mulata. Y se lo llevó a París porque ella era mitad francesa y mitad haitiana, era sí. mulata. Y su padre era francés, entonces... Pero vamos a una cosa, Sí. tú dices, por ejemplo, que no somos nacionalistas, y yo estoy de acuerdo contigo, pero habría que definir qué es para nosotros ser importante. nacionalista. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo que surge, por ejemplo, de enfrentarnos a los haitianos, por ejemplo. Eso es una necesidad de un momento de que encontremos que estamos agobiados y tenemos que defendernos. Cuando la invasión haitiana, que había que defenderse y crear una república, pero también hemos tenido casos donde hemos querido asociarnos con los americanos. Y volvimos a España. Este país volvió a ser el único país en la historia que volvió a la madre patria y le pidió, quiero ser otra vez territorio español. Por gusto propio. Obviamente, por la influencia, el temor hacia Haití, que eran 450.000, y aquí pues éramos muy pocos en aquel entonces, eran pocos, no llegaban a 60, 65, y el temor siempre era que había que tener un apoyo de potencia. El mismo Núñez de Cáceres buscó la Gran Colombia, que no creo que llegó a concertar nada, porque no llegó. De hecho, pero Bolívar no menos se portó bien se con conté. nosotros. Bueno, pero de todas maneras, el hecho es que ¿cómo iban a apoyar una isla con los problemas que tenían ellos en sus propios países en una guerra de independencia? No tenía sentido, pero se hizo con la idea de que Haití no invadiera si pertenecíamos a ese bloque de la Gran Colombia, que de hecho se ignoró el hecho de haber un acuerdo entre Petión y Bolívar, porque Petión apoyó siempre a Bolívar. Sí con armas apoyó y hombres, Bolívar a Haití. a cuenta de que No quitaran la esclavitud. no a la parte dominicana. Y Haití no se confiaba esto porque aquí se mantenía. Una cosa que no hizo Núñez de Cáceres, abolir la esclavitud. Por consiguiente, tú te declaras independiente, todo el haitiano que se metía aquí era como hacían los Que franceses. fue una independencia efímera. Era esclavo Efímera. igual. Por consiguiente, nosotros sacamos el nacionalismo cuando nos encontramos en un momento de crisis y que va a desaparecer. Pero cuando la invasión americana del 65, por ejemplo, que yo estaba aquí, el más del 95% del pueblo apoyó a los americanos. Toda la lucha era allí dentro, en la zona No, bien, pero quiero decirte algo, para que tú veas, yo dije que no somos nacionalistas. Este pueblo ha luchado por su libertad. Históricamente sí, No han habido dos invasiones de la potencia más grande del mundo y aquí se ha peleado contra los norteamericanos. Perdón. Es Los un que pueblo pelearon, luchador. vuelvo, en el 65 fue un grupo allá adentro, que vivía allá adentro. Yo viajaba por todo el país. Santiago, Barahona, Puerto Plata. El único que hubo un conato que no duró mucho fue en San Francisco de Macorís. Pero de hecho este país no luchó. Este país estaba con los yanquis.
Es que lo ¿Ok? veía La como un mayoría escape a del la país. pobreza. Lo que Lo estamos- veía, y había muy poca comunicación también, acuérdense. Pasó una época en que no se habló nunca de eso. Ahora es que viene a surgir en los últimos tiempos el nacionalismo de los que lucharon ahí realmente contra eso. Pero en realidad yo te puedo asegurar a ti que había un apoyo enorme, porque Santiago no hizo nada, ni la ciudad fuera de la ciudad colonial, que era donde estaban reducidos, 4,5 kilómetros. No, y cuadrados. aquí hay ahora una injerencia. Y ahora resulta que sí, pero en aquel momento no, y se vio, y yo me quedé sorprendido, porque digo, usted tenía que haber sido un levantamiento del pueblo. Si el pueblo se levanta, los yanquis no hubieran podido, tenían que haber tenido muchas tropas, pero fue ahí dentro, y crearon un corredor, y los de fuera del corredor estaban felices, porque yo iba a San Cristóbal todos los fines de semana a Es bailar. que también siempre nos hemos creído un país pobre, que necesitamos un salvador que venga de fuera para ayudarnos. bailas merengue, Y se debe Eso es muchísimo, cultura. y adoro el merengue, y se debe realmente a lo que tú dijiste, se debe realmente a que no tenemos ese historial que nos lleve, que nos dé ese orgullo. Hay mucha división y somos camaleones. Entonces, eso el camaleón es sencillamente, como tú decías, que mañana se habla con el acento argentino o con Y el perdón, acento... yo sé que vamos a la pausa, pero mira, yo recuerdo, porque yo recuerdo de niño, en la Guerra de Abril, el Go Home Yankee, Sí. y pasando los años, qué pena esto, le pusieron abajo y llévame contigo. La visa, o sea. Dios mío, qué y barbaridad. llévame contigo. Bueno, pero lo que te quiero decir... Eso lo es llegué que- yo a ver. Es que Sí. hemos tenido expresiones de un nacionalismo absoluto, expresiones de nacionalismo profundo, y hemos tenido expresiones de ignorar por completo el nacionalismo. Hemos tenido esa alta y baja por la falta de constancia. Yo creo que esa consistencia tenemos que tenerlo en el estudio de la historia dominicana a todos los niveles, de manera que la entendamos. No podemos defender lo que no Y no tener líderes entendemos. con más dignidad. Y tener, exacto, y mantenerlo. Trujillo fue Defen- nacionalista, de- pero él fue defendido. nacionalista por interés propio, porque Sí. lo que era dominicano era Trujillo, Claro, Trujillo era claro, el país. claro. megalomanía, pero claro, lo fue. Exacto, claro. y eso también influyó, porque cuando se salió de Trujillo, algunos de los aspectos nacionalistas que Trujillo Se creó, rechazaron. se rechazaron por haber sido supuesto, trujillista. Por supuesto. Y eso afectó y muchísimo. es bueno también señalar, no refiriéndome a ningún gobierno en particular, porque todos lo han hecho. O sea, y no son los gobiernos, somos nosotros, los ciudadanos, los dominicanos, que cuando una persona en un puesto político, por ejemplo, es corrupto, es por falta de nacionalismo. Sí. Porque si fuéramos más nacionalistas, Claro. no fuéramos corruptos. Nos vamos a la pausa, volvemos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, para mí el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, entonces yo pregunto para terminar, así muy breve, Bill, Gamal, ¿es la globalización una amenaza a la cultura particular de cada uno, de cada país, de cada ente? ¿Qué me dicen? Bueno, no es bueno tener una mente maniquea. Esto es bueno, esto es malo. Que por cierto, la película esta, My Name is Khan, yo creo que es una película maniquea. Su mamá le enseñó que la gente buena hace gente buena y la gente mala hace cosas malas. Claro, y no es así. La gente hace cosas buenas y malas, porque somos duales. Como decían, nada humano me es ajeno.
Sí. Nadie es tan bueno, ni nadie tan malo. Pero, bueno, creo que hay gente malísima, sí, pero Sí, bueno. pero... Y te voy a decir algo, Mónica. La globalización no la para nadie, es un proceso que es necesario, es el progreso, es el mundo que va así. Lo que hay un término que a mí me disgusta un poco, es cultura global. Cultura global podría significar la muerte de la cultura misma. La cultura es localista en esencia, en muchos contextos. ¿Por qué? Porque los pueblos tienen las costumbres, o sea, lo que ellos han cultivado por siglos, por Dios. Aquí se han perdido los juegos que venían de la colonia, ya. La gallinita ciega, el palo encebado, el andar en caballo y ensartar una... Lo que somos en nuestra historia. Lo que yo recuerdo en San Juan de la Maguana cuando era niño, y se ha ido perdiendo. Entonces, la globalización es verdad que es una autopista de 2 vías, solo que hay una vía que fluye más rápido, la del más poderoso. O sea, no es una vía, no son vasos equilibrados. No, y además... los vasos intercambiables equilibrados. Sí, y no el mundo es mucho y esta vía es más estrecha. La globalización impacta en la cultura, impacta seriamente si la cultura no está arraigada en un país. Porque la globalización enriquece. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Europa, tengo que volver a Europa porque es lo tradicional, una España, una Francia, fíjate bien que ellos mantienen su cultura por región, no ya por país, por región. Y es un gran atractivo para el turismo, porque tú pasas de una región a otra diferente, claro. Diferente idioma, diferente costumbre, en Francia igual. Entonces, si tú tienes ese arraigo, la globalización lo que hace es que te traen gente que te conocen, que ven esa cultura, que ven esas expresiones de siglos y lo aceptan y la enriquecen. Pero si nosotros un país, no tenemos esa fuerza, es como un niño que no está adecuadamente educado en ética y después llega a ser adulto y es un desastre. Si el niño se educa con una ética, con un principio de los valores, entonces cuando llega a ser adulto en un mundo bajo muchas presiones, el niño no pierde si está arraigado ese concepto. Si no tiene ese concepto, entonces se lo lleva a la marea. De acuerdo a la influencia del punto que venga, ahí es que va. Así que yo creo que sí, afecta si el país, o afecta negativamente, si el país no tiene una fuerza de identidad bien establecida. O sea que podemos sacar en conclusión de que la globalización es positiva siempre, pero siempre y cuando estemos preparados como individuos y como país, resaltando nuestra historia, Exacto. lo que hemos sido y lo que somos. Yo sé que nos vamos, pero ¿tú has estado en New Orleans? Sí. Ellos se venden ellos mismos. Claro. Ahí nació el jazz, Sí. música menospreciada, Sí. y hoy es la música de los norteamericanos. Sí. Lo impusieron. Eso es verdad. Y su comida criolla. El gambo y todas esas cosas. Claro. Eso es así, es así. Es así. Bueno, señores, vamos a seguirnos preparando, a seguir fomentando nuestra cultura, desarrollándola y a nuestros niños, pues diciéndoles que somos dominicanos, ¿verdad? ¿Y qué es ser dominicano? ¿Qué es ser dominicano? Tú preguntas a un dominicano, ¿qué es ser dominicano? Por ejemplo, diferente a ser, bueno, lo que tú quieras. Sí. Dime qué son las características propias del dominicano. Que la tiene. Vamos a dejar esa pregunta para un programa en vivo. ¿Qué es ser dominicano? Así que el que esté viendo este programa, amigos, vamos a hacer un programa en vivo preguntándoles a ustedes qué es ser dominicano. Anótelo, que volvemos. Hasta mañana.